Sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, haciendo entrega de la Parshat de la semana, la Parshat Naasó, Parshat que lleva como capítulos, por así decirlo, el número 4 del Sefer Bamidbar, o el libro de Números, hasta el capítulo 7, pasuk número 89. Es decir, parte del capítulo 24, completo el capítulo 5, 6 y completo el capítulo 7. Esta es la parashat que corresponde esta semana. Y bueno, en esta ocasión, esta parashat coincide precisamente hoy, estoy haciendo esta grabación, hoy en la tradición judía se está celebrando el Festival del Pentecostés o Shavuot, que significa el Festival de las Semanas, que culmina hoy con el día quincuagésimo o el día 50, lo que luego se llegó a conocer o se conoce en la tradición cristiana como Pentecostés. ¿Ok? Por lo tanto, hoy 6 de Sivan o 6 del mes tercero, pues en la tradición judía se conmemora, uno, la fiesta de Shavuot; número dos, la entrega de los bikurim o de las primicias del trigo en el templo. Es llamada la fiesta de la cosecha, ¿ok? El festival de la cosecha, el festival de la conclusión de nuestra libertad y Siman Torateino, es decir, la época en que la Torá o el Decálogo fue otorgado en el monte Sinaí al pueblo de Israel. ¿Ok? O sea, el Eterno proclama las 10 palabras en el monte Sinaí. Así que, pero en esta ocasión, este servidor no comentará sobre las fiestas, sino sencillamente va a conectar el nombre Naasó, que significa, es la palabra técnica que se utiliza en la Biblia hebrea para hablar de censo, pero literalmente significa alzar cabeza. ¿Ok? Alzar cabeza, es decir, cuando se hace un censo, la metáfora hebrea es alzar cabeza. ¿Ok? De esa manera se cuenta o se censa a los hijos de Israel. Em, y por tanto, en esta ocasión vamos a trabajar es con lo que se conoce, lo que en esta parshat trata, y de eso comentaremos de manera breve. Va a ser un comentario sencillo en conexión con el pacto eterno, lo que se conoce como Birkat HaKohanim, es decir, la bendición sacerdotal. Y esto es lo que vamos a comentar cuando dice allí en Números o el Sefer Bamidbar, capítulo 6, verso 22 al 27, dice: el Señor ordenó a Moisés: dile a Aarón y a sus hijos que impartan la verajá, la bendición, a los israelitas con estas palabras: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te extienda su amor, según la versión, estoy leyendo la nueva versión internacional, ya vamos a ir al hebreo, de qué trata. El Señor mueva su rostro hacia ti y te conceda la paz. ¿Ok? Alzar su rostro sobre ti, es decir, el Eterno. Bueno, ya esto lo vamos a explicar más adelante. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo les bendiga. Bueno, esta verajá, esta bendición, debía otorgarla el sumo sacerdote, Aarón, y sus respectivos descendientes. Esta labor era la labor de bendecir, era la labor del Cohen Agadol, del sumo sacerdote. Eh, y esta bendición se efectuaba de manera diaria luego de ofrecer el holocausto continuo, tanto de la mañana como en la tarde. El sacerdote alzaba sus manos, ¿ok? Extendía sus manos y juntaba
bueno, disculpen acá que no puse una imagen de cómo, cuál era la posición de las manos del Cohen Gadol. Explicarlo con palabras sería complicado un poco para mí. Debí haber mostrado una imagen de cómo el sacerdote coloca sus manos y alzaba sus manos frente a su rostro, ¿ok? Y pronunciaba esta bendición. Esto se hacía diario en la mañana y en la tarde. Ahora, lo que quiero con esta bendición, conectar esta brajá de cómo esto se cumple con el Mashiach y cómo esto se cumple dentro del contexto del Evangelio. Y esto es lo que intentaré explicar en cada frase que contiene esta bendición. La primera frase dice, Yevarejeja Adonai Veyis Mereja. ¿Ve? Yevarejeja significa te bendiga Adonai, te bendiga el Señor, ¿ok? Y luego dice, Bellis mereja y te proteja o te guarde, ¿ok? Te proteja, te guarde. Bueno, llevar ejeja Adonai, la bendición del Señor, esto habla del Mesías, esto está en conexión con el Mesías, porque de acuerdo a Kefas, en el capítulo 3 del libro de los Hechos, en el pasuk 25 al 26, en el discurso de Kefas a los hijos de Israel, días después de Shavuot, días después, y fíjense la conexión, días después del Pentecostés, dice Kefas este discurso, ustedes pues son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció o cortó con sus antepasados al decirle a Abraham, todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu simiente. Estoy utilizando la nueva versión internacional. Bueno, está citando Kefas la promesa del pacto de Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, ¿cuándo se cumple o se da cumplimiento a esta promesa? Dice, cuando Dios resucitó, cuando Elohim resucitó o levantó a su siervo, dice, lo envió primero a ustedes para darles la bendición, la brajá. ¿Y qué bendición nos concedió? De que cada uno se convierta de sus maldades, que cada uno se convierta o se vuelva o retorne de sus abonot, de sus transgresiones. Entonces, cuando dice aquí la Torah, esta braja, esta birkat Kohanim, esta bendición dada por el sacerdote, es una profecía mesiánica, donde el Eterno promete enviar a su siervo o levantar de entre los muertos a su siervo, a Yeshua, y por medio de él impartir bendición a su pueblo. ¿Y en qué consiste esta bendición? Hacer que cada uno se vuelva de su transgresión. Bueno, la tradición rabínica, si ustedes leen a Rashi, por ejemplo, dice que aquí la bendición tiene que ver con bienes materiales, con riqueza, porque ciertamente hay un pasuk, hay un pasaje bíblico en el libro de los, por ejemplo, el capítulo 10 del Sefer Mishle o el libro de Proverbios, capítulo 10, verso 22, dice que la brajá de Adonai es la que enriquece y no añade dificultad con ello. Entonces la tradición rabínica conecta este pasuk en relación a la prosperidad financiera. Pero de acuerdo a los apóstoles, fíjense que la bendición es una promesa dada en el Mesías Yeshua, en la simiente, donde todos los pueblos serán benditos. Y de acuerdo a la interpretación que le da los apóstoles a ese pasuk, entonces este pasuk está conectado con el pacto eterno.
Y el pacto eterno, pues, es el pacto que se cumple en el Mesías y es el Mesías encargar de bendecir a todos los pueblos de la tierra. ¿Y en qué consiste esta impartición de braja o de bendición? Que cada uno se vuelva de su transgresión. Esa es la bendición. ¿Ok? Entonces, llevarejeja Adonai vellis mereja, y te guarde. Según Rashi dice, esta expresión y te guarde tiene que ver que no solamente el Eterno incremente tus posesiones, sino que también sean resguardados de salteadores y de maleantes y de robos y de hurtos. Bueno, el maestro Yeshua dice que en este mundo tendrás aflicción. Mas confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, en este mundo no escaparemos, no escapamos pues de ciertas aflicciones y de ciertas adversidades, pero de guardar de qué es lo que el Evangelio en este caso asegura. Bueno, el libro de Judas, mejor dicho, versículo 24, porque Judas nada más tiene un solo capítulo, dice, aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Cuando dice aquí llevar ejeja donai vellis mereja y te resguarde y te proteja o te cuide, está hablando de que Adonai es poderoso, el Señor es poderoso para guardarnos, ¿ok? O guardar a sus hijos sin caída, ¿ok? Está hablando de la victoria. Si quiere decir que este pasuk entero está hablando de la victoria sobre nuestra transgresión. Es decir, que Adonai nos da la capacidad o nos da la bendición de volvernos de nuestras transgresiones y no solamente de volvernos de nuestras transgresiones, sino también de guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Segunda, segunda bendición, es decir, esto es la bendición arónica es triple, ¿no? Tiene tres bendiciones. Esta es la primera, llevarejeja Donai Bellishmereja. Te bendiga y te guarde. La bendición, ya hemos explicado en relación al pacto eterno, es que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, de la cual Israel también participa. Y esta bendición consiste en que el Eterno nos bendice a través del Mesías, volviéndonos a cada uno de su transgresión. Y guardarnos significa que esa simiente, la simiente de Dios, como dice Yohanan, que todo aquel que es nacido de Elohim, nacido de Dios, dice, la semilla de Dios, la simiente de Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Ok? Todo el que es nacido de Dios no peca, porque la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, la semilla o esta simiente eh, es capaz de guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Esta es la primera bendición. La segunda, Yaer Adonai Panaf Eleja Vijuneja. Yaer viene de la raíz or, que significa luz. Por tanto, Yaer quiere decir que brille o que ilumine Adonai su rostro sobre ti. O sea, que brille el rostro de Adonai sobre ti. Adonai tiene un rostro, ¿ok? Un, sí, Adonai tiene en este caso un rostro y que ese rostro brille hacia ti. Y luego dice vijuneja. Ya vamos a explicar qué es esto. ¿A qué se refiere que el Eterno haga brillar su rostro sobre ti? O que ilumine Adonai su rostro sobre ti. Está hablando de iluminar. O sea, es decir, que del rostro de Adonai resplandece luz hacia nosotros o sobre nosotros. Bueno, ¿de qué luz está hablando?
Bueno, en conexión esta profecía con Yeshua, y noten que cada una, no, mejor omito aquí lo que iba a mencionar. Em, o sí, sí. Prácticamente en cada una de estas bendiciones, si ustedes notan, en cada una de estas bendiciones tiene un conector y el conector es la Vav. ¿Ve? Em, no, perdón, aquí hubo un lapsus de mi parte. No, no, no. Me retracto de lo dicho. Sino que la bendición, no con la Vav, perdón, sino con la Yod, ¿ok? Yevarejeja, ¿ok? Cada bendición está conectada con la Yod. Yevarejeja, perdón. Yevarejeja, luego Yaer, ¿ok? Yaer y finalmente Giza Adonai, ¿ok? Y luego dice Bella Shem. Esto es un arreglo poético, ¿no? También en este caso que lleva la Yud y la Baf como conector. Eso es lo que quería comentar, la Yud y la Baf. ¿Ok? Yevarejeja va, y luego dice Adonai, Vejismereja, la Baf y la Yod. O sea, en cada frase va como inicial la Yod, que es precisamente la letra con la que inicia el nombre del nuestro Mesías, que es Yeshua. ¿Ok? Y que también es con la que inicia el nombre sagrado o el famoso Shem HaMeforash, el nombre inefable. ¿Ok? Con la Yod. Entonces, Yaer Adonai Panaf Eleja Vijuneja. Entonces, resplandezca o ilumine el rostro del Señor sobre ti. ¿De qué rostro está hablando? En la tradición judía, el rostro de Adonai es el Mesías. Dice Pablo, pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio del Mesías, de la Besorá del Mesías. Dice, el cual es la imagen de Dios. El Mesías es la imagen de Dios. Si alguien quiere contemplar el aspecto de Dios, si alguien quiere ver la imagen de Dios, tiene que ver al Mesías. O sea, ver al Mesías es ver la imagen de Dios. Dios no tiene otra imagen sino el Mesías mismo. Y luego dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Yeshua HaMashiach, sino a Jesús, a Jesús Mesías, dice como Señor. La palabra Señor, Kyrios, es el equivalente que la versión griega utiliza para reemplazar el nombre o sustituir el tetragrama. Por tanto, aquí proclamar, fíjense, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Yeshua HaMashiach como Adonai, como el Adón o como Adonai. O sea, el mismo Adonai que te bendice, que te guarda y que ilumina su rostro sobre ti y te otorga gracia, es el mismo Adonai, Yeshua HaMashiach. Por eso dice Pablo en Corintios que nadie que hable por Rúa Elohim, por el Espíritu de Dios, llama Jerem, llama anatema o expulsado o excomulgado a Yeshua, y nadie puede llamar Adonai o Adón, o en este caso Señor, a Yeshua, sino por Ruach HaKodesh, por el soplo de santidad. Entonces aquí el apóstol Pablo está hablando de confesar o predicar a Yeshua, pero predicarlo como el Señor. Es decir, está hablando de confesar su deidad. Entonces dice, nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Yeshua, porque Dios que dijo que la luz resplandezca en las tinieblas, bueno, hizo brillar su luz en nuestro corazón, noten, para que conociéramos la gloria de Dios.
Ahora, esta gloria de Dios, dice, resplandece en el rostro de Jesús Mesías. Por tanto, el rostro de Adonai o la imagen, el rostro de Adonai, que no es otra cosa que la imagen de Adonai, es Jesús Mesías. Quiere decir que la gloria de Dios resplandece en el rostro o en la imagen, que es lo mismo, rostro, imagen, es lo mismo, de Jesús Mesías. Entonces, resplandezca el rostro de Adonai sobre ti, es que resplandezca el Mashiach, resplandezca Yeshua HaMashiach en tu vida, como el Adón, como el Señor, no como cualquier uno por allí, un junior por allí, un junior del Señor. No, no, este no es un junior, es el Señor mismo. ¿Okay? Pablo lo llama, él es el Señor de la gloria, a quien los príncipes y autoridades de este mundo, de este siglo, crucificaron. ¿Ok? Que por ignorancia lo crucificaron, pero crucificaron al Señor de la gloria, nada más y nada menos. Ok, entonces brilla el rostro, resplandezca o brille, ilumine el rostro de Adonai sobre ti. Ya aquí entendemos que Yeshua es el rostro de Adonai, la imagen de Adonai. Luego dice, bijuneja y te agracie, porque la palabra bijuneja se traduce generalmente y tenga de ti misericordia. No, la palabra no es misericordia. Hay otra palabra para misericordia que es la palabra rahamim. Viene de rejem, que significa útero. ¿Ok? Cuando un judío habla del rejem, de la misericordia, usa la metáfora femenina del útero, del vientre, de ese amor entrañable. Pero aquí la palabra no es rejem para hablar de misericordia, sino la palabra es Hem, Hem, que literalmente es gracia. O sea, es el don de la gracia. Hem, que en griego se traduce como charis. ¿Ok? La gracia, el don de la gracia. Entonces, cuando dice aquí, y te agracie, significa te llene de gracia. Es decir, que esta luz, cuando el Eterno hace brillar su luz, su rostro, el rostro de Adonai brilla sobre ti, esa luz te llena de gracia. Es decir, esta palabra gracia es la misma que se utiliza allá en Génesis cuando dice que Noah encontró encontró gracia delante del Eterno. Es decir, que para el Eterno Noah o Noé era agradable a sus ojos. Pero aquí la Torah nos quiere decir que es el Eterno quien te hace agradable delante de Él. Cuando Yeshu, cuando el Mesías resplandece sobre ti. Cuando el Mashiach resplandece, te ilumina, te llena de gracia, te hace agradable delante de Él. Y la gracia en la tradición judía no es otra cosa que el don de Ruach HaKodesh. O sea, llenarte de gracia es llenarte del don. Por eso que se habla del don del Espíritu. El Espíritu es un don de gracia. ¿Ok? Es un don de gracia. Entonces, llenarte de gracia o agraciarte significa llenarte de su luz, llenarte de su ruach, llenarte de su espíritu, porque es su espíritu lo que te hace agradable delante de él. Por eso en la escritura a la Ruach HaKodesh también se le llama espíritu de gracia. Por ejemplo, Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al espíritu de gracia? Aquí el espíritu de gracia no es otra cosa que Ruach HaKodesh. Entonces, llenarte de gracia es llenarte con el don de Ruach HaKodesh. Y esto sucede cuando el rostro de Yeshua resplandece sobre ti. ¿Ok? Y finalmente dice, Yisa Adonai panav eleja,
alce, levante, Adonai. Es decir, aquí alzar el rostro, cuando dice levante o alce Adonai su rostro sobre ti y otorgue a ti o te dé a ti shalom, paz. La metáfora es que el Eterno acerca su rostro sobre ti. O sea, es como que Él se inclina. Él se inclina y se inclina hacia ti, acercando su rostro sobre ti. Entonces, cuando el Eterno acerca su rostro sobre ti, esto no es otra cosa que shalom, paz, porque no hay barreras, porque en la tradición judía también se habla del ocultamiento del rostro. El Eterno retira su rostro. Y esto habla de enemistad. Hay una barrera. Bueno, como dice el profeta Isaías, nuestros pecados han hecho separación entre el Eterno y nosotros. Bueno, aquí el shalom es lo contrario, es lo opuesto a la enemistad. El Eterno ya no oculta su rostro, sino que al contrario, el Eterno acerca su rostro sobre ti. El Eterno alza su rostro, levanta su rostro hacia ti y eso significa la paz. Eso significa shalom. Pues cuando los caminos, como dice Proverbio, los caminos de un hombre son agradables delante de él, incluso hasta sus enemigos hace estar en paz. Y este shalom no es otra cosa que la justificación por la fe. Como dice Romanos 5.1, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, ¿qué significa la justificación mediante la fe? Significa que ya no hay enemistad, ya no hay separación entre el Eterno y nosotros, sino que tenemos ahora paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesús Mesías, porque Él es nuestra paz, ¿ok? Y pues el Mesías, al ser nuestra paz, elimina en nosotros las enemistades. ¿Por qué? Porque el Eterno ha vuelto su rostro, ha levantado, ha alzado su rostro hacia nosotros. Es decir, nos ha mostrado al Mesías como nuestra paz, en quien Él estaba reconciliando consigo al mundo, no imputándole a los hombres sus pecados. Y mientras esta sea nuestra experiencia, y quiere el Eterno que así lo sea, también al mismo tiempo el Eterno haga volver a nosotros al Mesías y que sea pronto y en nuestros días y para ello digamos amén.